Tenemos que estar como en el siglo XVIII, cogiendo baldecitos, como cuando yo vivía en el campo. Me desayuno el sonido del generador, me voy con el sonido del generador, almuerzo con el sonido del generador. Un caso que sacude al sector energético del país vuelve a generar preocupación. Se trata del contrato entre SELEC y la empresa Progen, un proceso que, según informes de la Contraloría General del Estado, habría ocasionado un posible perjuicio económico de cerca de $100 millones al Estado ecuatoriano. Hoy presentamos una síntesis detallada de los hechos, los hallazgos y las preguntas que aún siguen sin respuesta. Se va la energía y nos tuvieron que cortar la diálisis casi media hora antes de lo normal, o una hora antes de lo normal. Y al día siguiente amanecí con fiebre. Todo comenzó en medio de la crisis energética que atravesó el país entre 2023 y 2024. El gobierno declaró la emergencia en el sector eléctrico, lo que permitió realizar contrataciones directas y acelerar procesos para enfrentar los apagones. En este escenario, SELEC contrató a la empresa Progen para la adquisición e instalación de generadores eléctricos con una potencia total cercana a los 150 megavatios en 2 puntos, Quevedo y El Salital. Frente al incumplimiento de las empresas que debían entregarnos los motores nuevos en un momento determinado y no cuando se les ocurra, el gobierno debe efectuar acciones concretas y de manera especial SELEC. Meses después de firmado el contrato, la Contraloría inició un examen especial para revisar el proceso de contratación, los pagos realizados y el estado real de los bienes entregados. Los hallazgos llamaron mucho la atención. Según los informes preliminares, varios de los generadores que debían ser nuevos habían mostrado señales de haber sido fabricados años atrás, con reportes de componentes fechados incluso en 2016. Que son el año 2016, y por lo tanto tuvimos acceso a que inclusive las fotografías que se mostraban, las placas estaban sobremontadas. La Contraloría remitió estos hallazgos a la Fiscalía, señalando indicios de responsabilidad penal en al menos 10 personas vinculadas al proceso. Sin embargo, otras auditorías relacionadas mencionan hasta 19 y 24 nombres, según el alcance del examen. La responsabilidad recae en el gerente general y también en los gerentes de las unidades de negocio, porque son ellos los que se encargan de la contratación, son ellos los que están haciendo la contratación. Paralelamente, SELEC encargó peritajes técnicos y económicos para verificar el estado y el valor real de los equipos. Varias notas reportaron que estos informes buscaban determinar si los generadores cumplían con lo pactado, si eran realmente nuevos y si el costo pagado se ajustaba al precio del mercado. Uno de los peritajes claves, según la información disponible, incluye la tasación completa de los motores, cuya entrega había estado prevista para septiembre de 2025. Hasta hoy, los resultados oficiales no han sido publicados en su totalidad. Son generadores viejos que no cumplen las especificaciones técnicas, no funcionan con diésel y tienen su identificación adulterada. Llegaron tarde y sin verificación. Lo peor, están pagados. Termopichincha autorizó el pago de $69 millones y aun cuando llegaron al país, Progen impidió la verificación. Por su parte, la empresa Progen ha defendido la legalidad del contrato y ha remitido respuestas formales a la Contraloría. En ellas, sostiene que la contratación se realizó conforme a la ley, que los equipos cumplen con las condiciones técnicas y que las observaciones obedecen a interpretaciones incompletas de la documentación. Progen argumenta, además, que la emergencia justificaba los plazos acelerados y la modalidad de adquisición. La empresa Progen es similar en cuanto a los incumplimientos. Los primeros motores para la generación de 50 megavatios debieron estar instalados y operando desde Quevedo el pasado 5 de noviembre, pero no ocurrió. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal basada en los informes de la Contraloría. Como parte de las diligencias, se realizaron allanamientos en varias ciudades con el objetivo de recabar documentos, contratos, dispositivos electrónicos y elementos que puedan aportar al caso.
Aunque la investigación sigue en curso, las interrogantes se mantienen. ¿Los generadores realmente correspondían a los modelos y especificaciones ofrecidas? ¿El Estado pagó un precio adecuado por los equipos? ¿El anticipo de 70% fue debidamente justificado? ¿El país sufrió un perjuicio que podría superar los 100 millones de dólares? En un país que enfrenta apagones, crisis energética y cuestionamientos constantes al manejo de recursos públicos, el caso Progen se ha convertido en un símbolo de urgencia por garantizar contrataciones transparentes, auditorías oportunas y rendición de cuentas. A medida que avance la investigación fiscal y se conozcan los peritajes completos, el país podrá saber finalmente si se trató de un error administrativo o uno de los casos de corrupción más costosos del sector energético reciente. Pero, ¿cómo se aprobó el contrato y por qué genera dudas? El contrato con Progen no fue una propuesta regular, se ejecutó bajo el amparo de la Declaratoria de Emergencia Eléctrica, lo que permitió saltarse la licitación pública. Esto significa que SELEC pudo contratar directamente a empresas proveedoras sin concurso competitivo, sin comparaciones de precios y sin evaluar alternativas técnicas de forma amplia. Expertos en contratación pública señalan que estas condiciones son un territorio fértil para errores sobre precios o favoritismos, especialmente si los controles posteriores no son rigurosos. Confianza, tenemos que liderar esos movimientos para que el sector privado se entusiasme e invierta. De igual forma, establece acelerar los procesos de contratación de generación emergente y que las empresas distribuidoras garanticen el aporte de electricidad, participando así en el abastecimiento de energía. ¿Qué decía exactamente el contrato con Progen? El contrato exigía que los generadores debían de ser nuevos de fábrica, con garantía plena y cumplir al 100% las especificaciones del fabricante. Además, el contrato incluía cláusulas estrictas sobre los plazos de entrega y la implementación de las plantas térmicas en tiempo récord, 45 días para Quevedo y 60 días para el Salitral, un plazo extremadamente ajustado incluso para equipos nuevos. El escándalo de los contratos adjudicados a la empresa Progen no solo que deja pérdidas económicas para el país calculadas en 100 millones de dólares según Contraloría, sino también la incertidumbre de cómo el país afrontará el estiaje que está cada vez más cerca. A estas alturas, Ecuador debería tener incorporadas 2 termoeléctricas que aportarían 150 megavatios. La de 50 en Quevedo y la de 100 en Salitral, pero nada de eso está pasando. Una auditoría realizada también revisó los pagos realizados. Se comprobó que SELEC autorizó un anticipo del 70%, equivalente a más de 34 millones de dólares, sin que existieran informes completos de recepción técnica. En algunos casos, incluso se liberaron recursos sin evidencia de embarque ni certificaciones originales. El monto del anticipo cubriría casi 3/4 partes del proyecto, algo inusual en obras públicas, donde los anticipos suelen ser del 20 al 40%. Pero no, la empresa cayó en un primer incumplimiento y aunque en el contrato se establece la prórroga por fuerza mayor o caso fortuito, no parece que se cumplen los requisitos y esto debería traer consigo las primeras multas, también establecidas en el contrato. El consultor Gabriel Secaira incluso cree que no solo deberían ser multas. Lucro cesante y daño emergente, porque esta generación estuvo destinada a solucionar la crisis del sector eléctrico. Pero sí, mientras el Ecuador pagaba casi 70 millones de dólares por equipos que debían de entregar energía en plena crisis energética, los técnicos de SELEC validaron algunos de estos motores a través de una pantalla. Según la Comisión Nacional Anticorrupción, Progen mostró equipos y componentes mediante videollamada sin inspección física completa. La Contraloría confirmó que esta revisión remota fue insuficiente. No se consideraron números de serie, ni año de fabricación, ni horas de uso. Y aún así, SELEC autorizó el pago anticipado del 70% del contrato. Así tal como lo escucha, SELEC vio los equipos a través de un video y desembolsó 59 millones de dólares.
En este contexto, se adjudicaron de manera directa y urgente 2 contratos a la empresa estadounidense Progen Industrias LLC. Los contratos con Progen fueron para instalar 2 centrales termoeléctricas, una en Quevedo de 50 megawatts, otra en el Salitral de 100 megawatts. El monto total asciende a $149 millones, pagados principalmente de manera anticipada. La Contraloría realizó una audiencia y encontró múltiples irregularidades. Presunta entrega de equipos usados, cuando el contrato exigía maquinaria nueva, componentes faltantes en las centrales termoeléctricas, pagos anticipados sin suficientes garantías, falta de inspecciones técnicas, adjudicación directa sin competencias, glosas que superan los $120 millones. La investigación de la Fiscalía por peculado se concentra en 2 contratos que hizo la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEG para instalar 2 termoeléctricas de 150 megavatios en Guayas y Los Ríos que no fueron culminadas. El expediente fiscal del denominado caso Apagón menciona a 12 personas investigadas. La lista está encabezada por Fabián Calero, quien entre abril y octubre de 2024 fue gerente general de CELEG. La investigación reveló un posible conflicto de intereses en CELEG. El jefe de contratos, José Saúd Zacoto, fue desvinculado cuando se confirmó que la representante de Progen Ecuador, Carla Saúd Calero, es su hermana. Tras el escándalo, CELEG ha separado a más de 300 funcionarios relacionados con el proceso. La Contraloría remitió su informe a Fiscalía señalando posibles delitos como peculado, tráfico de influencias y estafa. La Comisión Nacional Anticorrupción y varios colectivos civiles han exigido transparencia total. Progen niega haber incumplido y sostiene que CELEG tampoco cumplió con sus obligaciones. La empresa presentó un arbitraje de emergencia en Estados Unidos, alegando que el Estado ecuatoriano no respetó las condiciones intractuales. El gobierno ecuatoriano anunció que impulsará un proceso judicial en Estados Unidos contra Progen, invocando leyes comerciales y anticorrupción. La Corporación Eléctrica del Ecuador CELEG, que administró 2 contratos de Progen, enfrenta nuevos cuestionamientos. Se trata de un presunto conflicto de intereses, porque José Antonio Saúd trabajó como jefe corporativo de asesoría y contratos en el departamento jurídico de CELEG, y él es hermano de Carla Saúd, quien era gerente de Progen para Latinoamérica. No obstante, Progen se juega una nueva carta para frenar la terminación de los contratos, un arbitraje de emergencia que, según el jurista Javier Palacios, intenta frenar las intenciones del gobierno. Básicamente lo que Progen ha hecho es ya anunciar un litigio internacional que el Estado tendrá que afrontar. Si Progen logra conseguir las medidas cautelares a través de su arbitraje de emergencia, la situación para CELEG es más compleja. Progen acudió al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana en busca de una medida urgente. Su objetivo, impedir que CELEG ejecute la terminación unilateral de los contratos y con ello evitar la activación de las garantías económicas por incumplimiento. Pero la decisión fue contundente. El 2 y 3 de julio de 2025, el árbitro designado rechazó las medidas cautelares para los proyectos Quevedo 3 y el Salitral. Según la resolución, Progen no logró demostrar ni la urgencia de su pedido ni un derecho claro que justificar frente a la decisión del Estado. Con ese fallo, CELEG quedó habilitada para ejecutar las garantías pactadas, estimadas en más de $7 millones, y retomar el control de los proyectos que Progen no logró culminar. El valor del contrato para el Salitral fue de $99.4 millones, de los cuales se cancelaron en 2024 69.58 millones. El valor del contrato de Quevedo es de 49.7 millones, de los cuales se han cancelado entre enero y febrero del 2025 el valor de $34.79 millones. Cerca de $105 millones en total. En el caso del Salitral, el Estado ahora puede decidir qué hacer con los equipos entregados y cómo redirigirlos para no perder completamente la inversión. En Quevedo 3, CELEG tiene luz verde para continuar con el proyecto con un nuevo proveedor o bajo administración directa. La Procuraduría del Estado destacó que la resolución es un procedimiento importante. En medio de una crisis energética nacional, el arbitraje enviará un mensaje claro sobre las responsabilidades en la ejecución de contratos públicos.
El Ministerio de Energía y Minas informó que decidió sancionar a la empresa Progen por los retrasos en la entrega de instalación de equipos de generación de energía destinados para las centrales termoeléctricas Salitral y Quevedo, que están en fase de construcción. De acuerdo al ministerio, se notificó a la empresa por los incumplimientos que tendrá que pagar una penalización de $900,000. Además, se resolvió remover de sus cargos a los administradores del contrato y al gerente de Select Termopichincha. De igual manera, se ha dispuesto a la Contraloría General del Estado a hacer un examen especial de las fases del contrato para garantizar el cumplimiento de todas las cláusulas. El caso Progen afecta directamente al suministro eléctrico, retrasa la entrada de generación adicional y compromete recursos públicos en plena crisis económica. Además, genera incertidumbre sobre los procesos de contratación estatal y la lucha anticorrupción. Apenas comienza el caso Progen a desentrañarse, mientras la justicia avanza y se determinan responsables. Ecuador continúa enfrentando las consecuencias de decisiones apresuradas y procesos irregulares dentro del sector energético. Seguimos investigando.